Nuevamente agradecerles por su participación y presencia. Vamos a dar continuidad a lo que es la segunda parte de lo que son derechos humanos. ¿Cuáles son las bases fundamentales de los derechos humanos? Ya habíamos indicado de que los derechos humanos ha sido una construcción continua que se da a partir de antes de Cristo y que termina en la declaratoria y que va siguiendo una línea de tiempo que tenemos que considerarla. Los derechos humanos, por eso, es fruto de una construcción del pensamiento occidental, especialmente en la época moderna. Cuando hablamos de la época moderna, estamos hablando de lo que es el siglo XVIII fundamentalmente. Está basada en un pensamiento grecorromano, está trabajada sobre esos pensamientos. La Revolución Francesa, todo lo que es la Carta Magna en Estados Unidos, va a tener esas características. Va a estar basada en el humanismo y en el humanismo entendida en que todos los seres humanos debemos estar en una relación permanente porque vivimos en una sociedad. Y en el fondo está la idea de la naturaleza humana. Progresivamente se ha ido tomando conciencia de lo que son los derechos humanos a través de lo que es una moral política. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que trabajar sobre que haya elementos que hagan parte a que todos somos iguales, a que hagan parte a que tenemos diferencias, a respetar las diferencias y a generar una diversidad. Los derechos humanos, por lo tanto, son el resultado de lucha contra la injusticia y la tiranía. Busca reconocer la dignidad de la persona humana. Hablar de dignidad no es fácil en términos concretos. ¿Qué es ser digno? ¿Cómo podemos trabajar la dignidad en este proceso? La dignidad va a estar referido a toda aquella esencia que hace a la persona, a cómo nosotros nos vemos como seres humanos. Y por eso se va a aplicar a cualquier ser humano, ya sea dependiente de su nacionalidad, origen étnico o social, religión, género, grupo etario, etcétera, etcétera. No se puede renunciar a su beneficio ni a ser privado de él por ninguna circunstancia. Nuevamente vamos a ver un análisis histórico como precedentes históricos de lo que es el tema de los derechos humanos. Por un lado, vamos a tener las revoluciones liberales, la lucha obrera, que es parte de lo que es la Revolución Rusa, y las democracias modernas. Cuando hablamos de las revoluciones liberales, nos estamos refiriendo a lo que ha sido la independencia de Estados Unidos como hito histórico. Nos estamos refiriendo a lo que es la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la de 1917, y las democracias obreras modernas que se van constituyendo, afirmando, afianzando en todo lo que es el siglo XIX. Nuevamente vamos a tener unos antecedentes inmediatos que son la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que ha significado el hecho de permitir y de darnos una muestra y que ha permitido, no sé si ha permitido ese término correcto, pero que ha generado, que ha sido parte la Primera Guerra Mundial con lo que ha sido la Revolución Rusa. La Segunda Guerra Mundial ha demostrado todos los horrores que pueden cometer los seres humanos contra otros seres humanos, y hay otros crímenes contra la humanidad. No solamente lo que es la Segunda Guerra Mundial, sino otros que van a estar en referencia fundamentalmente a hechos que se van a dar, como lo que es la lucha contra Gandhi, el levantamiento de Gandhi, los movimientos de los africanos en ese momento, las liberaciones de los pueblos africanos, que también son parte de este proceso, y el trabajo, la lucha contra la impunidad, la necesidad de legislar sobre nuevos delitos contra la humanidad. ¿Cuál es la evolución de los derechos humanos? Ustedes tienen en esta diapositiva un resumen de lo que es los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. El contexto histórico, los derechos humanos que se han ido generando, el sujeto sobre el cual se ha trabajado, los presupuestos que se han tenido y las necesidades.
Generalmente se habla de primera generación cuando se trabaja el tema de libertad. De segunda generación de igualdad, que es el hecho de obtener algo, como trabajo para obtener algo, y los de tercera generación, que son los de fraternidad o solidaridad. Los de libertad, contexto histórico, Revolución Francesa, Revolución Inglesa, que ha permitido derechos humanos civiles y políticos. El sujeto es individuo, los presupuestos son las libertades formales y las necesidades son el constitucionalismo. La segunda generación van a ser fundamentalmente el contexto histórico, las revoluciones socialistas, el auge del movimiento obrero. En derechos humanos es todo lo que se ha hablado de los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Los sujetos son lo colectivo, no está dirigido ya no solo al individuo, o sea, sí el individuo es parte, pero no solo es el individuo, sino es lo colectivo en sí mismo. El presupuesto es trabajar el Estado social de derecho. Las necesidades son democracias formales y la delegación de responsabilidades fundamentalmente. Los de tercera generación, que son de solidaridad, estamos hablando de todo como contexto histórico, todas las revoluciones anticolonialistas, el acceso a las independencias y los fenómenos de globalización. Todas estas se han dado fundamentalmente en lo que es el África, el acceso a los movimientos anticoloniales y las independencias, y lo que se ha trabajado la globalización a partir de generar un solo mundo, una sola forma de trabajar, un mundo global a partir de lo que es la incorporación fundamentalmente del Internet. ¿Cuáles son los derechos? Los derechos al desarrollo, a la paz, al medio ambiente, a la asistencia humanitaria. ¿Cuál es el sujeto? El pueblo, lo colectivo. Y en lo específico se va a trabajar en la tercera generación los derechos de mujeres, los derechos de infancia, los derechos de indígenas, los derechos de personas con discapacidad, entre muchos. El presupuesto es el fortalecimiento de la sociedad civil y las necesidades son democracias sustantivas y fundamentalmente de participación. Como ya dijimos, nuevamente existe una clasificación. 3 generaciones o 3 dimensiones. Derechos civiles y políticos, como se los conoce, o de primera generación. Los derechos económicos, sociales y culturales, DESC, o de segunda generación. Y los derechos de los pueblos, o de la tercera generación. Ya en esta época, ya en el siglo XXI, también se está hablando de una cuarta generación o dimensión, que es el derecho a la tecnología, a incorporarnos a ese mundo globalizado a través del Internet. Se viene trabajando este punto a través de lo que son los medios informáticos. ¿Qué tiene la Declaración de los Derechos Humanos? El preámbulo, la proclamación, el articulado. En el preámbulo contiene los argumentos que fundamentan declaración, la proclamación que señala el carácter de la misma e indica cómo debe promocionarse, y el articulado. Son 30 artículos que plantea en el artículo 1, 2, 3 la definición del ser humano, la igualdad en libertad, derechos sin discriminación, que son los derechos más generales. Los artículos 4, 5 y 6, la prohibición absoluta a 3 instituciones históricas: la tortura, la esclavitud y la servidumbre. De los artículos 7 al 20 está la libertad negativa, el individuo frente al Estado. La 21, la libertad como autonomía, que es fundamentalmente el derecho a la participación, a crear las leyes que se han de obedecer. Los artículos 22 al 27, la libertad positiva, aquellas condiciones de nuestra vida que permitirán ejercer nuestra propia libertad. Y los artículos 29 y 30, que son de las consideraciones generales y van relacionadas a los deberes. La clasificación de los derechos humanos como formulación es que estas 3 formas
estos tres niveles, estos tres aspectos de primera, de segunda o de tercera generación han sido dadas a través de tres tradiciones culturales. Si ustedes recuerdan, en la primera parte hemos hablado mucho a que esto se debe a que los derechos humanos han tenido un desarrollo, y este desarrollo se ha dado fundamentalmente debido a que se ha generado cultura, se han generado tradiciones, se han generado procesos de implementación de derechos humanos. Y ahí tenemos la liberal, de inspiración inglesa, Hobbes-Locke, para la libertad negativa. La democrática, inspirada en la Revolución Francesa, Rousseau, para la participación política. Estas dos, la liberal y la democrática, configuran la primera generación de derechos. Estamos hablando de una democracia liberal. En cambio, la tradición socialista va a recoger los artículos que tratan de la libertad positiva. En esta se van a incluir los derechos de la segunda generación. Son los denominados derechos económicos, sociales y culturales. Los famosos DESC, que han sido trabajados en las últimas, podríamos decir, 3 décadas, cómo las personas, cómo los seres humanos, cómo los grupos se van a incorporar a estos procesos. Nuevamente, la clasificación de los derechos humanos en la primera generación. Tenemos también aquellos derechos relativos a la administración de la justicia y los derechos relativos a la vida. Tenemos el derecho a la libertad de religión o de creencia, la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de circulación. El derecho a la participación política, el derecho de igualdad ante la ley y a una protección eficaz contra toda discriminación por cualquier motivo. Los de segunda generación son los derechos de autodeterminación. Como yo, como pueblo, puedo autodeterminarme, puedo generar, pero también está en la Declaración de los Niños, por ejemplo, la Declaración de las Mujeres. Derechos de igualdad, están de trabajo, mi derecho al trabajo es parte de la segunda generación. Las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. No solamente es tener un trabajo, sino es tener un trabajo adecuado. En este punto, por ejemplo, las mujeres debemos de trabajar un derecho a tener trabajo igual, salario igual, con referencia a lo que es el hombre. El derecho a las libertades sindicales. Todos y todas tenemos derechos a podernos asociar. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda. El derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda, y el derecho a la atención a la salud. El derecho a la educación, derecho a participar en la vida cultural, son los derechos de segunda generación. En cambio, los de tercera generación son los derechos ecológicos o derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho de los pueblos que deben estar normados, deben estar respetados, los derechos de los pueblos indígenas, el derecho al desarrollo, a un buen crecimiento. Por eso, además, la validez y la legitimidad actual son que los derechos humanos son universales e inalienables. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta y de manera muy clara. Muestra el ideal del futuro de la humanidad y la exigencia de un presente más justo, lo que no necesariamente va a marcar que el futuro sea el mejor. Lo que sí pueden decirnos es que haya una idea de que en un futuro podamos tener un mundo que sea mejor o con necesidad de mejorar. Las críticas que se hacen, las críticas frecuentes que se hacen a lo que son los derechos humanos, es que son excesivamente utópicos e irreales, que son la muestra de los valores de la sociedad occidental solamente, y que no se toman en cuenta los valores de la sociedad, por ejemplo, como la nuestra,
que tiene elementos basados en otras características, o por ejemplo en términos muy generales de lo que son el Japón, la India, el mismo continente africano, y que son insuficientes para crear una sociedad plenamente justa. Estos derechos que nos los han presentado en primera y segunda generación y que se van planteando, muestran cómo debe ser la realidad, y por lo tanto es lógico que no sean tal, y que el mundo como es hoy, sino cómo debería de ser. O sea, esa es una de las críticas más fuertes que hay, ¿no? Lo lógico es que todos tengamos acceso a la educación, a la salud, al trabajo, mejores condiciones de vida, pero la realidad nos muestra que no es así, ¿no? Y por lo tanto, no es que haya una igualdad entre todas las culturas, ya que la igualdad, entre comillas, la igualdad no es un patrimonio de ninguna cultura. Por eso mismo, los derechos humanos son un punto de partida, no el destino final. Es la ruta que se puede caminar, pero no el destino. Nos puede mostrar el camino a donde podemos llegar, pero no va a ser el destino final. ¿Cuáles son las perspectivas? Intentar su aplicación al máximo posible y luchar hasta conseguir, con ayudas de instituciones como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Periodistas Sin Fronteras u otras instituciones que se hayan aglutinado en torno a los derechos humanos, que nos pueda mejorar aquellos aspectos que puedan ser mejorados. Por ejemplo, como mujeres, la incorporación a mejores fuentes de trabajo con mejor remuneración. En el caso de los varones, de los hombres, que haya mayores niveles o fuentes de trabajo. El hecho de poder, en el caso de los hombres, tener también la posibilidad de participar en la crianza y el cuidado de los niños en los primeros meses de vida, por ejemplo, ¿no? Y además no estar nunca del todo satisfechos o satisfechas con los resultados que se obtienen. No es una lucha de un momento, no es la lucha de un ahora, sino es una lucha permanente. Muchas gracias por la atención.